Los dos, Alfredo García, porque además es el referente, Alfredo, mediante el cual llegamos a Amparo Menéndez Carrión, que ha estudiado en la Universidad de Minnesota en el año 1973, posteriormente en la Universidad Johns Hopkins, donde se especializó en política comparada y en estudios latinoamericanos en 1975 y se doctoró en Relaciones Internacionales y Política Comparada también en 1985. Ha estado ausente casi 4 décadas. Creo que yo marqué en rojo esto, ¿no? Y con una destacada trayectoria académica internacional, Amparo Menéndez Carrión regresó a Uruguay para internarse en su presente y procurar entenderlo. Esto para mí es lo más valioso que me acerca a fin de siglo. Regresa después de 40 años para internarse en el presente uruguayo y procurar entenderlo. Bueno, el regreso de Amparo no es de ahora, ha venido muchos años, ha estado viniendo. Que no haya estado viviendo en Uruguay no significa que no haya estado en contacto e informándose con el Uruguay. Bienvenida, Amparo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. En realidad, después de esa larga ausencia, permanecí largo tiempo en el Uruguay haciendo un trabajo de campo muy extenso y traté de comprender lo que yo llamo la condición presente del Uruguay, no únicamente por ser uruguaya, sino porque tenía la impresión, y luego lo confirmé, de que el Uruguay ofrece un caso notable de construcción de lo público. Y había un proceso allí que rastrear, que rescatar, yéndose al pasado, desde el presente, desde preocupaciones del presente. Y la preocupación del presente para mí fue el encuentro muy inquietante con una vida pública que durante mi adolescencia, yo la recordaba antes de dejar el Uruguay a fines de los años 60, sobre todo recordando mi infancia en la década de los años 50, eventualmente entendí que se trataba de una rica vida pública. Y lo que encontré a mi regreso, lo digo en el prefacio, son escenas muy lacerantes de una esfera pública muy dañada. Cuando pensamos lo político, más allá de la vida de los partidos políticos y de las relaciones entre los partidos políticos, entra inmediatamente la idea de una sociedad en la cual conviven gente extraña. Es decir, en definitiva, la democracia, pienso que a estas alturas, después de haber estudiado tanto y haber conversado tanto y haber tenido tantas experiencias a lo largo de la historia acerca de la democracia, pienso que entender la democracia en un mundo que se entiende cada vez más global nos remite a la necesidad imperiosa de pensar cómo convivir entre extraños. Para algunos es más fácil replegarse a la vida privada, pero si nos replegamos a la vida privada, nuestras pequeñas existencias, porque en definitiva eso es lo que son, en el transcurso del tiempo van a perder significado, no van a tener sentido. Más allá quizás de decir, bueno, muy bien, vamos a dejar una herencia que se traduce en los hijos, pero esos hijos ¿en qué tipo de sociedad van a vivir? El caso de Uruguay es un caso muy notable porque muestra cómo un colectivo de ciudadanos con pocos recursos pudieron construir una rica vida pública. Estoy refiriéndome aquí a una vida que comienza a construirse a finales del siglo XIX y no estoy pensando necesariamente en los partidos políticos, porque además el sistema de partidos no empieza a estabilizarse hasta 1904, sino que estoy pensando en la vida en los cafés, en la vida en los almacenes de la esquina, en una sociedad que conversa. Una sociedad que conversa es una sociedad que lee. Sin leer y sin pensar no se puede conversar. Y la sociedad uruguaya es una sociedad que para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es una sociedad en condiciones de conversar, en condiciones de construir proyectos colectivos, en condiciones de construir una vida asociativa muy densa y muy rica, que también tiene y que hace parte de lo político y de la política. Es a esa sociedad a la cual el proyecto Ballista, por ejemplo, va
a corresponder. Pero 100 años después vos decís que encontraste una esfera pública, dijiste así, muy dañada. Muy dañada. ¿Por claro. qué? Es que pienso Claro. que basta caminar la ciudad de Montevideo, y yo la caminé durante 7, 8 años consecutivos, deteniéndome en todos sus rincones, a distintas horas del día, observando el estado calamitoso de la infraestructura, el estado calamitoso de las veredas, el estado calamitoso de los edificios, el abandono del centro, por más que se hable de su recuperación y del Día del Centro. Estos no son cuestiones banales, estas son cuestiones políticas, profundamente políticas. Y tienen que ver con una sociedad que pienso está aún bajo los efectos muy fuertes de las secuelas del autoritarismo, que dejaron huellas que van mucho más allá de la obscena violación de derechos humanos que cometió ese autoritarismo, primero civil y luego militar. Y esto junto a el discurso hegemónico a nivel mundial, que es el discurso neoliberal. Ahí viene la cuestión. ¿Sigue pesando el discurso neoliberal en las sociedades, como la uruguaya? Bueno, pienso, esto es muy interesante, porque en el caso del Uruguay se ha negado que el discurso neoliberal pese. Es decir, yo me he encontrado, he entrevistado a más de 80 uruguayos para hacer el transcurso de esta investigación, y es muy interesante ver cómo el tema del gradualismo uruguayo, así se le llama, es en realidad famoso el gradualismo uruguayo, se le considera un caso en el cual realmente no penetró la lógica neoliberal. Bueno, quizás no haya penetrado si es que se considera, si se mira únicamente desde el tipo de ideología o postura política que declaran distintos gobiernos. Y entonces, en ese caso, quizá deberíamos restringir la etapa neoliberal al gobierno blanco de la calle. Pero, sin embargo, la lógica neoliberal va mucho más allá de la capacidad de un gobierno de poder implementar sus políticas. Y en el caso de la calle se las vio con serios problemas en términos de la reacción de la población. Aún así, el neoliberalismo es una lógica que va más allá de la ideología, tiene su propia fuerza. Y yo les diría que está muy vigente actualmente, y que lo ha estado a lo largo de 2 gobiernos de izquierda. Y en 2 líneas, ¿qué es la lógica neoliberal? La lógica neoliberal es una fuerza muy potente y muy atractiva que por distintas vías y distintos rumbos saca a la gente de la esfera pública y la repliega a lo privado. Pensemos en la escuela pública. Y me pregunto, por ejemplo, en el caso de quienes están a cargo de la reforma educativa en el gobierno de izquierda, si ellos mandan sus hijos a la escuela pública. Habría que preguntarles a los especialistas que trabajan en el Consejo de Educación Primaria y en las esferas que están en este momento diciéndole a los uruguayos... Diputados, senadores del gobierno. Diputados, senadores, habría que preguntarles, ¿sus hijos van a la escuela pública? Si la respuesta es no, ahí tenemos un serio problema, porque lo que está operando allí es la lógica neoliberal. Es decir, la lógica neoliberal va mucho más allá, que lo que hace es privatizar, como me dijo un entrevistado de izquierda, y aquí coloca él a la izquierda, privatizar el bienestar con los propios pies, privatizarlo apartándose de lo público. Entonces ahí creo que tenemos un ejemplo contundente, cómo podemos pensar una reforma educativa que recupere esa notable y concreta experiencia de fragua de una convivencia plural e igualitaria a través de la escuela, que es una pequeña micropolis en el Uruguay hasta los años 50 y quizá hasta entrados los años 60, si es que los decisores de política mandan a sus hijos a la escuela. Y si a eso le agregás la carga explosiva de 300.000 personas en marginalidad o casi... Bueno, ese es otro problema muy serio, y ahí pensemos en las calles de la ciudad. Las calles de la ciudad, no únicamente en el centro, en Carrasco, en Malvin, Pocitos, están llenas de gente que duermen en la calle. Eso significa que
la esfera pública y la esfera privada se han fusionado, porque la gente que vive en la calle despliega su vida privada en la calle. Y esa es una manera, pienso, muy perversa de pensar la igualdad y el derecho a habitar las calles. Justo antes que tú entraras, justo estábamos hablando de eso y yo decía específicamente que la política comercial que se ha aplicado es neoliberal. Pasa que a veces las personas no saben qué quiere decir dentro de lo que es y es neoliberal y viene siendo neoliberal. Ahora, mi pregunta va por este lado, coincidiendo con todo lo que tú decís. En una época, las empresas públicas, justamente en esa filosofía neoliberal, querían trasladarse hacia el tema privado. Antes no se podía vender energía eléctrica si no era a través del Estado. Hoy, con esos gobiernos que no son neoliberales, se puede. ¿Esto es por la vía de la naturalidad del mercado o es algo planificado para que así se haga? A ver, no siendo un especialista en esos temas, yo lo que diría es que ha habido un repliegue del Estado a través también del gobierno de izquierda. Sí, los proyectos de participación público-privada, que es otro ejemplo. Bueno, eso es un ejemplo muy claro. Y yo me temo que con la mejor de las intenciones, porque en realidad cuando uno juzga las políticas o cuando uno mira las políticas, no debería pensar si hubieron buenas intenciones. Hay que dar por sentado que sí. Claro. Hay que además dar por sentado que si un gobierno dice soy un gobierno de izquierda, lo cree fervientemente. Lo que pasa es que puede haber una distancia muy grande entre esa motivación, entre esas convicciones y los efectos de las políticas que se adoptan cuando se ha perdido, y eso es algo que se ha perdido en Uruguay, la capacidad de conversar ideológicamente. Y uno de los graves problemas muy preocupantes y que llevan al Uruguay a la situación actual, por lo menos es una lectura, que es la lectura que yo propongo, es lo que yo llamo el enredo discursivo. Era un fenomenal enredo. A costa de haberse afincado la idea de que estamos en una era postideológica, de alguna manera la izquierda, me temo, comenzó a pedir disculpas por ser izquierda y adoptó de manera muy tímida una serie de medidas que son propias de una izquierda que piensa en un Estado fuerte, en un Estado regulador, y fue muy valiente a la hora de adoptar una serie de proyectos que son claramente neoliberales. En el caso del medio ambiente, las consecuencias, pienso, son muy inquietantes. 80 entrevistados, varios años de trabajo, 900 páginas. 1950, según el editor Felipe, que ha tenido que trabajarlas, Felipe Correa, que las... Es un ensayo académico muy pesado, muy contundente. El tema es, ¿genera debate? ¿Es tu libro con estos temas? Bueno, yo diría que va a generar, es decir, espero que genere debate. El libro está escrito, es decir, es un libro complejo, naturalmente. Cuando uno reflexiona con mucha paciencia, ¿no es cierto?, con mucha atención, y se detiene en una serie de temas, y trata además de ver cómo logramos mostrar que la praxis y la teoría van juntas, y cuando se trata de mostrar esa conexión, cuando además se hace un recorrido sobre la idea de la polis, sobre la idea de lo público, sobre lo político, y luego se plantea una serie de argumentos y se plantea además una serie de propuestas de acción, y de repente no solo se plantean, sino que están implícitas en ese texto. Entonces, toma tiempo leerlo, pero he procurado que sea un texto amable con el lector. En ciertos momentos me decían algunos lectores que estuvieron de manera muy atenta acompañándome en este proceso, que hay partes que se leen como una especie de novela de misterio. Hay un capítulo que se llama La Guerra de dos Mundos. Y en esa guerra, que es la guerra entre la lógica neoliberal y la polis golpeada, van a aparecer los batallones, va a aparecer el armamento, las municiones, va a aparecer el campo de batalla y va a aparecer la tierra de nadie, que es donde yo ubico a los gobiernos
de izquierda, especialmente el gobierno que fue concurrente a esta investigación, que es la primera administración del presidente Tabaré Vázquez. Salió el primer tomo, sale el segundo en noviembre y el tercero en diciembre. Exacto. La obra original fue escrita en inglés. La obra original fue escrita en inglés. Pero vos querías editarlo en Uruguay. Y estaba yo trabajando con los editores de la versión en inglés y de repente me sentí absurda. Me sentí absurda porque pensé, este es un libro que ha sido escrito sobre Uruguay. Es importante que los uruguayos entiendan, además, que mis compatriotas entiendan la importancia que tiene su país para reflexionar sobre lo político, porque el Uruguay ha pasado por todos los estadios. El único que le falta en términos de la configuración, estabilización de una esfera pública muy rica, desestabilización y defensa, es el de reactivación, es el de recuperación. Eso está pendiente. Entonces, sentí que había que publicar este libro primero en español y, por cierto, en el Uruguay. Y tuve la fortuna de que Fin de Siglo acogió con beneplácito esta obra. ¿Los años que comprende exactamente la investigación son? Desde la colonia hasta el 2015. No, está bien, no, el trabajo tuyo. El trabajo mío comienza el trabajo de campo en el año 2004. 2004. Y concluye el trabajo de campo en el 2012. 2012. De manera que es, y la obra, el último capítulo termina en el 2015. ¿Es una visión pesimista? Todo lo contrario. Es una visión que lo que procura es mostrar una serie de elementos que hacen a la vida pública de esta sociedad en sus distintos momentos, mostrarlos de una manera, es decir, sin ningún compromiso, con absolutamente nada. Yo no tengo compromisos de ninguna índole, salvo con mis propias convicciones. Mis convicciones son de izquierda. Y no es pesimista porque pienso que no tendría sentido pasarse prácticamente una década reflexionando sobre una sociedad para no, es decir, si no lo que animara no fuera la convicción de que las posibilidades de acción están siempre presentes. Tuvimos un mini debate antes que tú llegaras aquí al estudio, no sé si lo llegaste a ver, sobre si existe la izquierda y la derecha, por enésima vez discutiendo lo mismo, y tú hiciste hincapié en izquierda varias veces, o en derecha también, si se quiere, y acabas de decir, existe, se puede, para incluirte en el debate nuestro, ¿está bien seguir calificando izquierda y derecha? No solo que está bien, yo diría que es urgente, lo pongo en esos términos y me hago cargo de la palabra urgencia. Es urgente entender la ideología como un bien público. A mí no me es una mala palabra, ideología. Ideología no solo que es una mala palabra, no solo que no es una mala palabra, sino que además hay que asumirla de frente. Una de la potencia, el poder de la lógica neoliberal es precisamente esconderse bajo la idea de la inevitabilidad. ¿Es mala palabra derecha? De ninguna manera la polis la tiene que incluir. Sin embargo, no puede incluirla sin que la izquierda de frente contraponga sus propios proyectos de frente y además proyectos de Estado, que es algo que me temo está faltando actualmente. Porque hacer política desde un gobierno no es pensar en proyectos de Estado. Los proyectos de Estado se piensan para el mediano plazo, para el largo plazo. Y el último proyecto de Estado, me temo, fue el proyecto de don Pepe Valle. Volviendo a la izquierda-derecha, para finalizar, ¿se puede decir que tú ves a este periodo de gobierno de izquierda un poco a la derecha? A ver, es muy difícil calificar de esa manera, es decir, y condenar a un gobierno a que se... Pero lo que sí puedo decir es que la lógica neoliberal, lo que sí puedo decir es que la lógica neoliberal no ha sido contrapuesta suficientemente como debería haber sido contrapuesta, de acuerdo a las expectativas de un pueblo que votó por la izquierda. O sea, desde la izquierda no se combatió de esa manera, digamos. Permitime un segundo, Tomás Sergio. ¿Estás viviendo en Uruguay? No, estoy viviendo en Tokio. ¿En Tokio? En Tokio. Perdida en Tokio. ¿Y hasta cuándo vas a estar acá? Voy a estar aquí, en realidad me voy el sábado, pero regreso en junio.
En junio del año que viene. En junio del año próximo. O sea Espero que para junio ya hayan leído los 3 tomos. Sí, y vamos a encomendarle a Alfredo, nos vamos a encomendar nosotros los dos, no, en serio, separar 3 o 4 capítulos para que puedas volver a visitarnos. Será un placer. Yo te he escuchado con mucha atención y ya sé que no tenemos más tiempo. Vos dijiste 3 o 4 cosas que cuando las digo yo, soy un facho, soy un hijo de la madre, porque vos dijiste tal cosa, tal otra, el abandono del centro, dijiste. Que me conmovió el martes caminando desde 18 de julio de Río Negro, tenía que hacer un mandado, y no tenía el auto, entonces fui 18 de Río Negro hasta Ejido y Maldonado, 4 horas de la Intendencia. Lo hice así por San José, por Canelones, por Maldonado y volví acá. Da pena. Claro, pero es una responsabilidad de todos. Pero si yo digo el abandono del centro, y digo, bueno, se han hecho muchas cosas, estamos trabajando para eso. Se han hecho muchas cosas, pero están desconectadas. Lo que le falta al Uruguay es mucha autocrítica. En todos los sectores, a mí también. A mí también. Y por eso esta mirada de alguien que viene 40 años después, capaz que nos abre la cabeza. Y la autocrítica, agreguemos, autocrítica y recuperación de la ideología y entender la ideología como un bien público. Porque todos tenemos ideología y todos tenemos el derecho y la obligación de reflexionar ideológicamente. De lo contrario, no hay convivencia entre extraños posible. Disculpa, de chusma y de ignorante, de ambas cosas, ¿por qué estás viviendo en Tokio? Ay, eso son cuestiones personales. Está bien, bueno, ¿no? Está bien. Dejemos el misterio. ¿Hace mucho tiempo? 3 años. 3 años. Y voy a estar un par de años más. Bueno. Pero eso es la esfera privada. Bueno, si son 5 años, son diplomáticas. Yo no soy diplomática, no. Para nada. Está bien, pero pensé que justo coincidía con lo... Dije de ignorante porque capaz que era algo que se conocía y yo no conocía, por eso dije dejémoslo, pero lo dejamos la nebulosa para junio, capaz que podemos tener novedades. Gracias. Precisamos rating. Sí, gracias, Alfredo García. No, gracias a Paro. Gracias a ustedes. Ha sido un placer realmente. Una bocanada de aire fresco en el acuerdo, en el desacuerdo, compartiendo todo. Pero da para debate todo. Alfredo, un poco provocador, preguntaba, ¿estos libros generan debate? Y sí. Bueno, ayer hubo una entrevista en La Diaria, se publicó en La Diaria una entrevista de Gabriel de la Coste, y yo allí decía que espero también que muchas personas se enojen con este libro. Claro. Porque eso es decir, eso es lo que se requiere, reorientar un debate y pensar el futuro en términos de acción colectiva y organizada de todos los ciudadanos, y ahí todos los ciudadanos preocupados por lo público. A mí me da la pauta que es una cachetada a la izquierda uruguaya que le viene muy bien. Así que no lo leí todavía porque no estaba, pero lo voy a terminar. Prometo que lo voy a leer entero. Uno de los tantos mensajes que llegan, porque está explotando acá los mensajes, dice, intelectual, en mayúscula, es la mujer entrevistada hoy. Es de respetar. Nada más dicen eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esa bocanada y saludos en Tokio. Espero no perderme. Ahí va, exactamente. Que ahora son las 2 de la mañana. ¿Cómo haces para adaptarte a los horarios? Las 2 de la mañana. Te debe costar. ¿Cuánto te lleva? Eso te cuento en junio. Claro, porque es la primera vez que hiciste ida y vuelta desde estos 3 años, pero te lleva mucho... Te lleva porque estás... En realidad... ¿Es más fácil volver? ¿Por el oeste o por el este? Claro. Por el oeste. Por el oeste. Sí, volvés por el... Y claro, porque así demora menos por la rotación de la Tierra. Exactamente, pero es complicado, es complicado. Sí, bueno. Porque además paro por lo general en Quito. Eso también queda como misterio. ¿Por qué será que paro en Quito? Sí. Y paro en la altura, por consiguiente. Entonces es adaptarse a la altura de Quito y luego... En 2 semanas voy a estar en Quito porque juego Uruguay en Quito y voy a tratar de averiguar por qué es que vas. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Pensé que iba a estar en perdón. Después de la pausa llega Moda Masculina aquí. Sí, señor. Con Jean Bernier, ¿sabe? Vino no, con Jean me entero por usted. Después de la pausa lo va a ver.